Pues para empezar vamos a dirigirnos al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 10, y un voluntario que quiera leer este texto, hermana Vicky Acuña. Pero el cabrito que tocó en suerte para Sasel debe llevarse vivo delante de Jehová para hacer la expiación sobre él, a fin de que pueda ser enviado para Sasel al desierto. Muy bien, muchas gracias. Dice la pregunta, ¿en qué sentido el cabrito de Sasel representó el sacrificio de Jesús? Hermano Jiménez, David. En el día de expiación el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos, uno de ellos era para Jehová y el otro para Azazel, como hemos leído. Parece que significa macho cabrío que desaparece. Al primero se le sacrificaba y ahora se transfería el valor de la vida y de la sangre a este segundo, al que no se le sacrificaba. Después se le enviaba al desierto y este acto representaba el llevar los pecados del pueblo y hacerlos desaparecer. Pues todo esto representa muy bien el sacrificio de Jesús, que también como una víctima expiatoria carga, por decirlo así, con nuestros pecados, logrando así desterrar por completo el pecado. Excelente, muy bien, buen comentario, muchas gracias. Pues pasamos ya al siguiente punto, a la siguiente perla. Está en Levítico capítulo 17, los versículos 10 y 11. Y otro voluntario para leer este texto, hermano José García. Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Muy bien, muchas gracias. Dice la pregunta, ¿por qué no aceptamos transfusiones de sangre? Hermana Line García. No lo aceptamos porque Jehová nos manda abstenernos de la sangre, como hemos leído en el texto en Levítico y también se puede ver en Hechos 15, 28 y 29. Y obedecemos este mandamiento porque amamos a Jehová y no queremos desobedecerle de ninguna manera. Muy bien, eso es excelente, muchas gracias. Hermana Esther Harto. Y estamos resueltos a cumplir este mandato, aun en situaciones en las que nuestra vida corra peligro, sin importar cuánto nos presionen las personas que no aman a Jehová ni dan importancia a sus mandatos. Menciona Judas 17 que habría personas que se burlarían, pero aún así estamos decididos a obedecer este mandato. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Pues pasamos ya a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Abigail Gil. Levítico 16:29 dice que en el día 10 debían humillarse y no hacer ningún trabajo. En la nota se dice que humillarse se refiere a formas de sacrificio, como ayunar, reconocer y confesar los pecados. Sin embargo, la obra de perspicacia dice que ningún día santo para Jehová tenía que ser un día de llanto o tristeza para su pueblo, sino días de regocijo y alabanza. Así que si cometemos algún error, lo reconocemos y nos arrepentimos, no debemos seguir tristes o afligidos por ellos, sino que el hecho de que Jehová nos perdone ya debe ser un motivo de alabanza y alegría. Muy bien, qué bueno, nos centramos en lo positivo entonces. Muy bien, muchas gracias. Hermana Noemí. En el 17 y 16 se menciona que el que no lavara la ropa ni se bañara respondería por su error. Así que esto nos demuestra que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias. Recordar que una buena elección nos acercará más a Jehová, mientras que una mala podría alejarnos de él. Y una buena elección implicaría preguntarnos, ¿qué piensa Jehová sobre esto? Excelente, muy buena pregunta. Muchas gracias. Hermana Arantxa Acuesta. A lo largo del capítulo 16 vemos que se repite un mismo mandato, el de lavar la ropa y bañarse en agua. Este mandato debía aplicarlos todos aquellos que participaran en el día de expiación, pero en el caso del sumo sacerdote, incluso más, antes y después de prestar su servicio. Así, este protocolo nos recuerda cuán importante es para Jehová la santidad
y la limpieza, y es algo que todos debemos tener en cuenta y aplicarlo en nuestra vida. Excelente. Muchas gracias, Arantxa. Hermana Cristina Jiménez. Nuestros sentimientos hacia Jehová, tienen que ser los mismos que sentía el sumo sacerdote cuando estaba ante su presencia. Por un lado, temor, porque su vida estaba en juego, nosotros tampoco queremos hacer nada para desagradarle, pero por otro lado, él sentía agradecimiento, ya que esa nube era la única iluminación en ese sitio tan recóndito, y nosotros también tenemos que recordar siempre con agradecimiento el cuidado y la protección de Jehová, su pueblo. Qué bueno. Muchas gracias, Cristina. Hermano Rubén Arto. El versículo 16 del Levítico 16 nos indica que aunque quizá nos esforcemos mucho, todos cometemos quizá o podemos cometer actos impuros, transgresiones o pecados. Y esto siempre puede ser de manera consciente o inconsciente, según indicaba la obra perspicacia, pero incluso puede hasta significar rebelarse contra Dios. Así que podemos hacer esto por hechos, por omisión, actitudes impropias en la mente o en el corazón. Así que con razón la Biblia dice que no hay nadie en la tierra justo. Así que cuánto agradecemos la expiación de pecados a través del sacrificio de Cristo. Excelente. Muchas gracias, Rubén. Hermano Alejandro Matei. El hecho de que el cabrito para Azazel se llevara los pecados del pueblo al desierto, se los llevara lejos, nos recuerda lo que dice Salmo 103:12, que tan lejos como está el este del oeste, así pone Jehová los pecados de lejos de nosotros, ¿no? Eso nos tranquiliza porque el hecho de que Jehová nos perdone de esa manera, y nosotros queremos imitarlo y también perdonar así a los demás. Excelente. Muchas gracias. Hermano Isaac Oviedo. En el capítulo 17, entre los versículos 3 y 7, ahí encontramos que Jehová estipula que los israelitas ya no deben presentar sacrificios en otro lugar que no sea a la entrada de la tienda de reunión. Y este relato nos enseña un hecho, el cual estamos analizando en el estudio bíblico de congregación durante estas semanas, y es que uno de los requisitos fundamentales de la adoración pura es el método, y Jehová le da mucha atención a esto. Por lo tanto, debemos prestar atención al método o la manera como adoramos a Jehová y seguir al pie de la letra las instrucciones que da mediante su organización. Qué bueno. Muchas gracias, Isaac. Hermana González. En Levítico 16:27 se nos explica que los restos del toro y el cabrito que se habían ofrecido como ofrenda por el pecado se llevaban fuera del campamento y se quemaban completos. Esto era diferente de otras ofrendas del pecado en las que ni siquiera los sacerdotes podían participar porque la sangre se había llevado al Santísimo. Así que era una ofrenda santa, completa para Jehová. Pues igualmente hoy día los cristianos, cuando nos dedicamos, nos entregamos enteros a Jehová. Esto incluye nuestros pensamientos, acciones e incluso sentimientos. Así que repasar la ley, como estamos haciendo en la lectura de Levítico, pues nos ayuda a reevaluar si estamos cumpliendo con nuestra dedicación hasta este grado. Qué buen comentario. Muchas gracias, Carolina. Hermano Cuesta. Podemos ver un claro ejemplo de la misericordia y bondad de Jehová en Levítico 17:15, porque quizás algún israelita podía errar sin darse cuenta de ello. Por ejemplo, si un israelita comía carne que se hubiera servido y después se enteraba de que tal carne no había sido desangrada, era culpable de pecado. Pero puesto que lo había hecho sin percatarse de ello, podía dar pasos para quedar limpio. Sin embargo, es notable este hecho, que si rehusaba dar aquellos pasos, entonces, como dice el versículo 16, tendría que responder por su error. Excelente. Qué buen comentario. Muchas gracias. Hermano Martínez, Conan. Es interesante en el capítulo 17 de Levítico, durante todo el capítulo, Jehová no solo le da las leyes, sino que también les da las razones de por qué les exigía eso, como por ejemplo que podían ser culpables de sangre. Incluso el versículo 5 me gusta porque da a entender como que Jehová sabía que antes lo estaban haciendo de manera diferente, lo hacían en campo abierto, pero ahora tenían que hacerlo a la entrada de la tienda de reunión. Lo cual nos demuestra el amor que tenía Jehová, ¿no?, a la hora de dar instrucciones, y nos enseña mucho también a nosotros a la hora de enseñar tanto a nuestros hijos como a nuestros estudiantes, los que estudian con nosotros la Biblia, también de explicarles las razones de por qué Jehová nos pide que le sirvamos de esa manera. Excelente, qué buen comentario. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por la buena preparación y la buena investigación.